Hola, buenas tardes y bienvenidos al Instituto Cervantes de Rabat. Y bienvenidos además al salón de actos, a un salón de actos que, como pueden ver ustedes, está vacío. Y está así desde hace prácticamente 8 meses por una razón evidente, por aquello que estamos sufriendo todos y es aquello de lo que vamos a hablar de ahora en adelante. Me temo además que este vacío seguirá, o mejor dicho, este salón de actos vacío lo tendrá que seguir estando durante algún tiempo más. No sabemos todavía cuánto tiempo, no sé si hoy nuestro invitado nos lo va a aclarar, pero queríamos tratar todo esto porque el Instituto Cervantes quiere estar muy metido en la realidad, no puede estar al margen de lo que pasa en el mundo día a día. Y esta realidad que nos rodea, que nos atemoriza y que ha transformado nuestras vidas, es una palabra que tiene forma de sigla. Para ello hemos invitado a lo largo de prácticamente 2 meses a eminentes especialistas de España, de Marruecos y de México. Ellos nos van a hablar de las dimensiones sanitarias, económicas, históricas, así como de las consecuencias en la salud mental de las personas y en la educación y la cultura de este COVID-19. El economista Miguel Sebastián, los filósofos José Antonio Marina y Marina Garcés, el psiquiatra marroquí Mehdi Páez y la historiadora mexicana Ana María Carrillo serán nuestros próximos invitados, pero hoy tenemos el privilegio de empezar con el doctor Juanes. Buenas tardes desde Rabat, doctor Juanes, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? El doctor Juanes es jefe del laboratorio de coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, que es el organismo más importante dedicado a la investigación en España y es además uno de los grandes virólogos mundiales. Ha trabajado en el campo de la virología durante más de 40 años, incluyendo más de 35 años en coronavirus. Y su interés actual es el estudio de los mecanismos de replicación, transcripción, virulencia e interacción virus-huésped en los coronavirus. Ha publicado más de 235 artículos en revistas internacionales y 58 capítulos de libros. Juanes es profesor de virología de la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto Pasteur de París y ha sido científico visitante en el Centro de Investigaciones sobre el Cáncer y en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Ha sido nombrado virólogo senior distinguido por la Sociedad Española de Virología, académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y académico de la Academia Norteamericana de Microbiología. Recibió además la Medalla al Mérito en la Investigación y la Educación Universitaria concedida por el Ministerio de Ciencia e Innovación y es consultor experto de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Juanes nos hablará con su habitual estilo claro y didáctico acerca de ese tema que ven ustedes en la pantalla. Virus emergentes, coronavirus, patogénesis y protección. Y tendremos con nosotros también, difundiendo esta charla, a los otros 8 centros del Instituto Cervantes en el Magreb, es decir, los que están en Casablanca, Fez, Marrakech, Tánger, Tetuán, Argel, Orán y Túnez. Al final podrán ustedes preguntarle al doctor. Para evitar la acumulación quizá de demasiadas preguntas, les agradeceríamos que nos las enviaran por el chat o por otros medios, pero en fin, fundamentalmente por el chat de esta misma plataforma Zoom y posteriormente y al final, como les digo, haremos una pequeña selección para planteárselas al profesor. Bien, doctor Juanes, cuando usted quiera. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor colaborar otra vez con el Instituto Cervantes de España, en esta ocasión con el Instituto Cervantes de Rabat. La presentación que voy a hacer hoy está relacionada, como ya les han anunciado, con virus emergentes, pero por el espacio de tiempo corto que tenemos, sobre todo con los coronavirus que están de la máxima actualidad, la patogénesis que causan y la protección. Hay varias vías de diseminación de los virus. Los virus pueden estar transmitidos por mosquitos, como el virus del Nilo Occidental o el virus Zika, por contacto directo entre personas, como el virus ébola, por los roedores
y personas, como son los hantavirus, y también pueden estar transmitidos por el aire y directamente entre personas, como es el caso de los coronavirus. Los coronavirus se clasifican en 5 géneros distintos que se muestran aquí, desde el género alfa hasta el gamma. Estos virus del género alfa infectan animales domésticos y al hombre, los del género beta también, pero además a roedores. Los del género delta infectan animales silvestres y a personas, los del género épsilon a los murciélagos y los del género gamma a las aves. Pero el punto importante de esta diapositiva es que indica que todos estos animales reciben el virus a partir de los murciélagos. Y estos murciélagos están volando hoy en día por todos los continentes del mundo, incluyendo el europeo y el africano, y son portadores de muchos coronavirus y también de otra colección de virus que casi siempre resultan mortales para el hombre, pero que a los murciélagos prácticamente no les hacen nada. Los coronavirus tienen esta estructura que ustedes pueden ver aquí a la izquierda. Son virus muy complejos que tienen un genoma de ácido ribonucleico en su interior, señalado en rojo, y una colección de 16 proteínas. En la envuelta, estos virus tienen estas espículas que son los puntos que utilizan para reconocer al receptor que hay en las células. Estas proteínas, de la más importante tal vez para la conferencia de hoy, es que la proteína de las espículas es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes. Por eso es una proteína que se utiliza mucho para hacer vacunas. Hasta hoy en día se conocen 4 coronavirus humanos que están puestos en negro y otros 3 indicados en rojo que son, en contraste a los anteriores 4, muy virulentos para las personas y a las que matan con facilidad. Sin embargo, los 4 primeros son coronavirus que a día de hoy ya están atenuados y simplemente nos producen lo que se llama el resfriado común de invierno, que es más flojo que una gripe. Por ejemplo, el coronavirus del SARS del año 2002, en total, a lo largo de su corta historia de 6-8 meses, infectó solamente a 8.000 personas. Sin embargo, el coronavirus del MERS de Arabia Saudita, a lo largo de 17 años, simplemente se ha transmitido a 2.600 personas, un número muy bajo. En contraste, el coronavirus actual, el del SARS-2, que apareció en el año 2019, ha infectado ya en unos pocos meses a más de 36,5 millones de personas. La mortalidad de cada uno de ellos ha sido muy distinta. Por resumirlo en porcentajes, el primero solo mataba al 10% de las personas que infectaba. Sin embargo, el segundo a un 35% a un 37%, es decir, 1 de cada 3 personas que infectaba. En contraste, el nuevo, que se ha difundido con una eficacia tremenda, infecta solamente del 2 al 3% de las personas que ha infectado. Y en número de países, los 2 primeros se infectaron al 29 o al 27 países, pero el último es una pandemia mundial que ha infectado ya a 235 países distintos. El primero de ellos, el del SARS, que solemos llamar abreviadamente el SARS-1, nació en el sudeste asiático, en la provincia de Guangdong. Y cuando apareció, la Organización Mundial de la Salud solicitó que se cazasen todos los animales que se movían en el medio ambiente
y se analizasen para ver de dónde procedía el virus. Perdón. En resumen, se pudo observar que habían 3 animales, las civetas. Perdón, esto no se debe al virus, supongo que tengo la garganta seca. Las civetas, los mapaches y los hurones. Pero de todos ellos, el animal que verdaderamente llevaba una cantidad elevada de virus eran las civetas. Estas civetas se servían en restaurantes del sudeste de Asia y eran consideradas como una delicatessen. Y fueron las que en realidad sirvieron de vehículo entre los murciélagos y las personas para transmitirles el virus. Se hizo una observación muy importante, y es que el virus en las civetas evolucionaba muy rápidamente, como en las personas, lo que era una indicación de que la vida del virus, tanto en las civetas como en las personas, era muy joven, porque en realidad lo que se ha comprobado es que el reservorio natural de este virus SARS-1 eran los murciélagos que vuelan en todos los continentes. No es sorprendente que los murciélagos, que también son mamíferos como nosotros, y de los que hay 6.600 especies en total de mamíferos, simplemente de murciélagos 1.100 sean de mamíferos también. Y son, por tanto, animales muy abundantes que son muy peligrosos para el hombre porque ellos son portadores de virus que a ellos no le afectan, pero que sin embargo, cuando nos los transmiten a nosotros, resultan ser mortales. En el caso del SARS-1, producía neumonía y linfopenia, una disminución de los linfocitos para la defensa que tenemos en el cuerpo humano. Aquí ven los efectos de la neumonía. También en el año 2002-2003 la gente portaba mascarillas, el virus producía fiebre elevada y la muerte, como dije anteriormente, en un 10% de las personas infectadas. Pero no crean ustedes que lo que producía, la enfermedad que producía más importante era una infección del pulmón, que era la que en realidad nos causaba al final la muerte, porque producía edema pulmonar, es decir, encharcamiento de los pulmones. Si se miraba la cantidad de virus en aspirados nasofaríngeos, productos que tenemos en la garganta, el título del virus a distintos días después de la infección viene reflejado por las columnas de color azul, que tienen un máximo elevado. Pero sin embargo, el virus en las heces, que eran las columnas rojas, era incluso más elevado, algo de lo que la gente no era consciente. Incluso en la orina, columnas amarillas, también secretábamos virus en cantidad. De hecho, esta micrografía electrónica que les muestro, en el interior tiene unas esferitas negras que son el virus y está rodeada la célula, como pueden ver en la periferia, por virus del SARS-1, que no se sabe bien si es que están intentando entrar en la célula o están intentando salir. Probablemente los que están de forma individual unido a la membrana de la célula intentan entrar, mientras que los que están en grumos han sido vacuolas cargadas de virus que se han desplazado a la membrana de la célula y han soltado todos los virus al exterior. Esta micrografía corresponde a una foto con el microscopio electrónico de una célula epitelial del tracto entérico humano. Cuando ve uno un cultivo celular que ha sido infectado con el virus SARS-2, lo que se ve en verde representa las células infectadas y las partículas azules representan los virus, que como ven son muy numerosos y están tratando de penetrar a la célula de una forma alarmante. Y en esta otra diapositiva es una micrografía electrónica a gran aumento en la que se ve el virus rodeado por estas espículas que son la proteína de la superficie, que es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes contra el virus,
y la que utiliza el virus para unirse a las células a las que quiere infectar. El segundo coronavirus mortal para el hombre fue el del MERS, que por las siglas en inglés del Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Este virus emergió en el año 2012 en Oriente Medio, se trasladó a 27 países, todavía está circulando y representa un virus peligroso para la humanidad, a pesar del bajo número de personas que ha infectado, porque lo que ocurre es que el vector intermedio que pasó este virus al hombre desde los murciélagos fueron los camellos, y los camellos lo pasan con mucha eficacia al hombre, pero sin embargo la transmisión del virus de hombre a hombre tiene muy poca eficacia. Sin embargo, el coronavirus del SARS-2, que apareció el año pasado, también estaba presente variantes parecidas en los murciélagos, pero sin embargo, el mamífero que ha servido de puente entre los murciélagos y el hombre todavía no se ha identificado. Se ha especulado que sean los pangolines que ven bajo a la izquierda o las serpientes, pero esto no se ha podido confirmar de una forma certera, de una forma científica. ¿Qué hacen estos coronavirus mortales para el hombre cuando entran a través de las vías respiratorias en el pulmón? Aquí se muestra solamente un pequeño alveolo de los miles que tenemos en el pulmón. En la parte de la izquierda lo que se ve es que se simboliza que acaba de entrar un virus que infecta a las células epiteliales amarillas y también a los macrófagos. Estos macrófagos, como consecuencia de la infección por el virus, se activan y cuando se activan empiezan a liberar una serie de factores que aquí se muestran con texto rojo, que suelen ser lo que denominamos quimoatrayentes, es decir, que son factores que atraen a las defensas que intervienen en la defensa contra virus y bacterias que nos puedan entrar en el tracto respiratorio. Una de estas células en particular son los neutrófilos, que cuando están circulando tranquilamente por vasos sanguíneos o pequeños capilares son muy tranquilas, no hacen ningún efecto, pero cuando perciben estos factores que los atraen, se extravasan de los capilares, entran en los alveolos y destruyen todo, porque su misión es matar a las células infectadas, pero al mismo tiempo no distinguen bien y destruyen todo este epitelio amarillo que veíamos en la zona sana del principio. Al final, los pulmones se encharcan de líquido que lleva residuos celulares y proteína, y al estar encharcado el alveolo no puede intercambiar oxígeno, la persona infectada no puede respirar, esto se denomina edema pulmonar y se muere. Entre las características, las propiedades negativas de este virus que nos invadió el año pasado están que puede causar una infección asintomática durante hasta 14 o más días. Eso es terrible, porque hay muchas personas que están infectadas, no sienten síntomas, no tienen fiebre, van a trabajar, van a los restaurantes y lo que hacen es diseminar el virus sin que nos estemos dando cuenta, que es lo que ocurrió en Wuhan, en China. El virus también lamentablemente ha adquirido un pequeño fragmento de una proteína que se ha insertado en esta proteína de las espículas, de las proyecciones externas del virión, y esto ha sido terrible, porque esta pequeña secuencia que he incorporado permite que proteasas que cortan a las proteínas y que están distribuidas por todos los tejidos del cuerpo humano puedan cortar esta proteína de las espículas. Y ese corte, que es específico, lo que hace es activar al virus y permitirle que pueda entrar en cualquier célula del cuerpo humano. Si comparamos este virus con el que apareció
en el año 2002, 2003, el anterior solamente infectaba básicamente tracto respiratorio y tracto entérico. Sin embargo, debido a este nuevo sitio de corte de activación del virus, que le permite que se fusione con las células de cualquier tejido, hace que este virus que desgraciadamente nos ha infectado ahora pueda atacar a cualquier tejido del cuerpo humano, cualquier órgano. No solo el tracto respiratorio y el tracto entérico, sino también el sistema nervioso, el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones, en fin, prácticamente cualquier tejido del cuerpo humano, incluyendo las venas del cuerpo humano, las células de la boca, las células de la nariz, por lo que produce efectos en el olfato, en el sentido del olfato y en el sentido del gusto. Además, los virus son grandes estrategas y lo que hace es poder inhibir la respuesta inmune que induce el hospedador, dando una respuesta inmune que es muy limitada y de corta duración. Además, desgraciadamente, también tiene otra propiedad negativa, que es lo que estoy enunciando ahora, que es que en un 14% de las personas infectadas, cuando ya se ponen buenas, creemos que están curadas y que están inmunizadas, pues un 14% de ellas se vuelven a reinfectar. El problema de este virus, como he dicho, es que produce muchas patologías, porque puede infectar a toda esta lista en rojo de órganos del cuerpo humano: pulmones, intestino, riñón, cerebro, corazón, venas. Produce la enfermedad del dedo, el dedo gordo de los pies se nos pone rojo. ¿Por qué? Porque está muy inflamado, y esta inflamación que se extiende al corazón puede producirnos infarto e intestino isquémico. También puede infectar a las células de la lengua y al páncreas, es decir, a una colección superamplia de tejidos. Para que el virus pueda infectar, la proteína esta de las proyecciones del mismo se representa aquí por un rectángulo alargado, tiene que ser cortada en dos sitios, que se muestran aquí: el sitio que llamamos S1, S2, S1 es esta parte y S2 es la de la derecha. Y también se tiene que cortar en el sitio S2'. Ello activa la posibilidad de que el virus se fusione con la célula y de que pueda entrar en estas. Esta diapositiva que les muestro es aparentemente muy compleja, pero lo único que quiere enseñar es que si esta barra azul clara representa el genoma, el cromosoma del virus, digamos, la proteína de las espículas se codifica por este gen y tiene dos partes, como dije, la parte S1 de la espícula 1 y la S2. Pues bien, lo que es nuevo en este virus es que en esta zona justo entre el dominio S1 y el dominio S2 se insertaron 4 aminoácidos que se muestran aquí y que se representan por las letras RR, AR, y permite que se corten por una enzima, la furina, que está en todos los tejidos del cuerpo, y que eso le permite que se infecten todos los tejidos, causando muchos tipos de enfermedades distintas, desde enfermedades del sistema nervioso a también de cualquier otro tipo. Los virus son unos estrategas magníficos. Utilizan muchas estrategias para salir ellos triunfadores de la guerra que se monta entre el virus y la célula, entre el virus y el organismo al que infecta. El organismo trata de defenderse con una respuesta inmune muy fuerte y el virus, de codificar por productos cuando entran en las células, que lo que hacen es disminuir las defensas del hospedador.
Cuando a las personas o los animales nos infecta un virus, tenemos una respuesta inmunológica que se denomina la defensa antiviral innata. Aparece inmediatamente. A la cuestión de 4 o 5 horas ya está lista para defendernos. Pero lamentablemente, aunque nuestro organismo secreta 2 productos que se denominan interferones, interferón, porque su misión es interferir con la reproducción del virus, el virus ha montado, esto no lo saben hacer todos los virus, algunos muy malignos como este que ha aparecido el año pasado, que lo que hacen es confundir a nuestro organismo y este hace anticuerpos por cuenta de hacerlos contra el virus, los hace contra nuestra defensa de interferón. Esto es lo que se llama una reacción autoinmune. Afortunadamente, no ocurre en el 100% de las personas infectadas, solamente en el 10% de las mismas, pero esto en sí causa mucha desgracia. Además, hay otra respuesta del organismo que consiste en producir una serie de factores que se llaman citoquinas, porque actúan sobre las células, las citos, que son normalmente inflamatorias. La reacción inflamatoria en sí misma no es mala, es muy positiva, porque lo que hace es alertar a los tejidos y decir, atención, activar las defensas inmunológicas porque tenemos a un agente extraño que nos está invadiendo y que no reconocemos como propio. Es el virus. Entonces, una pequeña reacción inflamatoria que se manifiesta por un enrojecimiento, un pequeño escozor en donde se produce, es positiva. Pero el problema de este virus es que lo que causa es una lluvia, una combinación de varios tipos de citoquinas que son inflamatorias y desencadena lo que se ha denominado una tormenta de citoquinas. Produce un producto que es interleucina 6, que se distribuye por el suero y activa la inflamación, quimioquinas que atraen células que vienen a defendernos, células tipo linfocito T o otras que se llaman células natural killer cells en inglés, células matadoras que destruyen cualquier célula infectada por virus, u otras citoquinas con los nombres que se ven aquí en rojo, que atraen otras defensas del sistema inmune como los monocitos y los macrófagos que liquidan, destruyen, se comen, por eso se llaman macrófagos, las células infectadas, u otras citoquinas que atraen estas células que mencioné anteriormente que se denominan neutrófilos. Neutrófilos que son muy pacíficos cuando están en el torrente circulatorio, muy abundantes en nuestra sangre, como la primera línea de defensa, pero que si se extravasan a un tejido comienzan la destrucción de todo, por supuesto en primer lugar de las células infectadas por los virus, de los virus, pero a veces se confunden y también eliminan células sanas de nuestro organismo. Esta diapositiva con un poquito más de texto de la cuenta es la que comenta qué es lo que pasa con nuestra respuesta por anticuerpos. Y aquí lo resumo en unas frases. Damos una respuesta por anticuerpos que trata de ser importante solo a los 4 o 5 días después de la infección, no a las 4 o 5 horas como la respuesta inmune innata. Y estos niveles de anticuerpos son igualmente altos en las personas que sobreviven como en los que fallecen, pero sin embargo la proteína del virus que reconocen es distinta en un caso del otro. También ocurre que la maduración del sistema inmune, voy a resumir esto en un par de frases, no se hace apropiadamente. Nuestros anticuerpos los producen unas células
que se denominan linfocitos B y que de los cuales tenemos millones en nuestro organismo, pero estos linfocitos tienen que desarrollarse en lo que se denominan centros germinales, que son zonas localizadas en las que estos linfocitos B maduran y luego producen anticuerpos de larga duración en el organismo. Sin embargo, por desgracia, el funcionamiento de estos centros germinales cuando un organismo está infectado por el virus no es perfecta y las células فهذه الخلايا لا تكون ملائمة وبالتالي anticuerpos لمدة سنوات فهذه الأجسام المضادة de corta ربما duración. قد تكون ردة فعلها غير فعالة وقصيرة. Especulado, y es lo que resumo en esta diapositiva, que من casi جهة أخرى وفي هذه الشريحة نلاحظ أن الأشخاص الذين بلغوا سنا معينا ويصابون بالأنواع الأربعة من فيروسات كورونا المخففة التي ذكرتها في البداية، فإذا كنا قد أصبنا بهذه إذا كنا قد أصبنا بهذا الفيروس linfocitos فيكون عندنا شيء من المناعة، لأن هناك مجموعة من الخلايا المناعية التي تتدخل. وفعلا أجريت مجموعة من التجارب على أشخاص كانوا قد عاشوا كانوا قد أصيبوا بين 2015 و 2018 ولم يصابوا بالفيروس الحالي، كانت عندهم خلايا CD4 في أجسامهم وأيضا وهذه الخلايا هي خلايا مناعية ضد المرض الحالي، وبالتالي فهناك بعض الخلايا التي يمكن أن تحمينا من الفيروس الحالي حتى وإن لم نكن قد أصبنا به في وقت سابق وهو فيروس كوفيد-19. إذن هناك مجموعة من الخصائص الأخرى وأيضا بعض المضادات التي يمكن أن تحمينا من هذا الفيروس. لقد طرحنا الإشكال: ما هي المشاكل التي تنجم عن الفيروس الحالي وما الذي يجب أن نفعله؟ ما هي الاستراتيجيات التي يجب أن نتبعها من أجل أن نحتمي من الإصابات من هذه النوعية من الفيروسات؟ أولاً، نحن عندنا 4 آليات. أولاً، المناعة الطبيعية التي نتمتع بها كأشخاص والتي تنتج عند ردة فعل سريعة في ظرف ساعات معدودة. وأيضا اللقاحات. النقطة الثانية هي اللقاحات. antivirales que interfieren con la replicación del virus o incluso anticuerpos que o bien los extraemos del plasma de aquellas personas que se infectaron y se recuperaron y que produjeron anticuerpos que neutralizaban al virus, o bien podemos producir en el laboratorio unos anticuerpos específicos de una especificidad única, por eso se llaman anticuerpos monoclonales, que se pueden producir en cantidades ilimitadas. Yo hoy solamente voy a comentar el tema de las vacunas, porque es un tema complejo que en condiciones a mí me lleva una clase de un curso, me lleva 30 o 40 clases. Haré lo posible por resumirles a ustedes los tipos de vacunas muy brevemente, como se pueden imaginar, y la vacuna que estamos desarrollando en nuestro laboratorio. Miren, las vacunas pueden ser lo que se llaman vacunas inactivadas, que se basan en purificar un virus
esta imagen que ven es un coronavirus que purificamos hace mucho tiempo en nuestro laboratorio, se inactiva químicamente y ya no puede infectar, pero sí que puede inmunizar. Pero es un virus inactivado, hemos matado su infectividad. O se puede extraer de este virus estas espículas de la envuelta y separadas ellas se agregan entre sí, forman esto que nosotros llamamos rosetas, son complejos de una única proteína y son un concentrado de la proteína que induce la mayor cantidad de anticuerpos que neutralizan al virus. Estas vacunas son seguras, pero inducen una inmunidad floja y de corta duración. Es mejor desarrollar vacunas vivas atenuadas, que quiere decir que son vacunas que están basadas en virus que infectan, pero que no causan la enfermedad porque se han atenuado. Un ejemplo maravilloso es la vacuna para la polio. Infectamos a los niños con un terroncito de azúcar que lleva el virus de la polio infectivo, pero que no infecta al sistema nervioso y no causa ninguna patología. Sin embargo, nos infecta y esta inmunidad nos puede durar 20, 40 o 60 años. Pero estas no son las vacunas más seguras porque aunque nosotros atenuemos un virus, que esto lo hacemos en el laboratorio, pero desgraciadamente los virus evolucionan a mucha velocidad y a veces pueden revertir a virulentos si no se han estudiado muchísimo, como es el caso del virus de la vacuna de la polio y de la viruela, por ejemplo, y del sarampión. Hoy en día, las vacunas que nosotros estamos haciendo y que tienen la propiedad de ser muy potentes son replicones RNA. Están formadas por un RNA que se deriva del genoma del propio virus. Estas vacunas tienen dos propiedades que quiero destacar. Una es que nosotros damos una dosis de uno y ellos se pueden autoamplificar 100, 1000 o 10.000 veces. Y la otra es que les hemos introducido un defecto que hace que estos virus dejen de poder llamarse virus porque no se pueden propagar, no se pueden transmitir de célula a célula. Por tanto, son muy seguros como vacunas porque no le damos la posibilidad de que pasen de célula a célula y se repliquen durante tiempo y puedan revertir a virus virulentos. Esto se dice muy pronto, pero hacer estas vacunas lleva mucho tiempo. Tenemos que estudiar cuáles son las bases moleculares de la virulencia. ¿Por qué? La gente se cree normalmente que un virus mata si se reproduce en cantidades muy grandes en nuestro organismo. Y eso no es cierto. Hay muchos virus que se replican en nuestro interior y que no nos causan enfermedad. Un virus te mata si lleva lo que llevamos genes de virulencia. En el genoma de los virus hay muchos codifican muchos genes, pero algunos de ellos tienen la desgraciada propiedad de que cuando un virus los lleva, secretan unos productos que nos anulan nuestra respuesta inmunológica, nuestras defensas inmunes, la producción de anticuerpo y la producción de linfocitos T que nos defienden contra las infecciones. Pues bien, si identificásemos esos genes y los eliminásemos, el virus se haría atenuado y un virus atenuado es una vacuna en potencia. De hecho, el genoma de estos coronavirus se muestra aquí de una forma esquemática por esta barra. Cada recuadro que ven es un gen. Y nosotros lo que descubrimos, nuestro laboratorio fue el primero del mundo que consiguió hacer una copia DNA del genoma de estos virus. Estos virus tienen un genoma que se llama ribonucleico, con el cual
no podemos hacer ingeniería genética, manipularlo, pero nosotros hicimos una copia DNA. Con el DNA sí podemos hacer ingeniería genética, quiere decir cortar los dos extremos de un gen y eliminarlo. De esa forma fuimos quitando cada uno de los genes hasta identificar qué genes le proporcionaban la virulencia al virus. Y nos encontramos sorpresas muy agradables. Claro, para trabajar con estos virus que son peligrosos y matan al hombre, en el laboratorio tenemos laboratorios de alta seguridad biológica y tenemos que ir profundamente protegidos. Pues bien, una observación que hicimos de alto interés fue que si esto es un coronavirus y en la superficie tiene una proteína que se llama de la envuelta, por eso abreviadamente la llamamos la proteína E de envuelta, en una célula que aquí mostramos que tiene el núcleo en azul, cuando vemos con anticuerpos dónde se sitúa esta proteína, por anticuerpos que son fluorescentes, vemos que es muy abundante. Pero lo importante fue esta observación, que me va a permitir que luego abrevie para acabar con tiempo. Si tenemos un virus silvestre, que llamamos wild type, que lleva la proteína E de la envuelta, y infectamos ratoncitos y les extraemos el pulmón después de haber sido infectado, a los 4 y a los 6 días después de la infección, en contraste a lo que pasa cuando al virus le hemos quitado el gen de la envuelta, vean ustedes que a 4 días y a 6 días después de la infección, los pulmones, los alveolos de los pulmones, están muy limpios, indicando que pueden intercambiar oxígeno y seguimos viviendo. Sin embargo, si infectamos a los ratoncitos con el virus que sí que lleva la proteína E, vean, por cargas electrostáticas se me cambia la diapositiva, lo siento. Vean que ha habido una infiltración de células, son estas células oscuras que vemos en los pulmones, que en realidad ellas entran por bien, por defendernos frente a la infección por el virus, pero que al final acaban encharcándonos los pulmones, no pueden intercambiar oxígeno, esto se llama edema pulmonar y nos morimos. Pero lo interesante es que si le habíamos quitado el gene, ya no había encharcamiento, no nos producía patología, el virus se había atenuado y un virus atenuado es lo que denominamos un candidato a vacuna, porque infecta, no causa patología, pero puede inducir una respuesta inmune. Entonces dijimos, vamos a probarlo como vacuna y lo que hicimos fue vacunar ratoncitos con este virus del SARS al que le habíamos deleccionado el gen E. Por eso le llamamos delta E, de deleccionado el gen E. Y lo que hacemos 21 días después, 3 semanas después, es tratar de infectar a estos ratoncitos que habíamos inmunizado con el virus atenuado. Tratamos de infectarlos con una cantidad bestial de virus virulento. Y este es el resultado. ¿Cómo hacemos el seguimiento de los ratoncitos? Seguimos viendo si pierden peso y si se mueren. Para ver si pierden peso, vemos cuánto pesaban al principio, pesaban el 100%, y qué es lo que ha ocurrido a varios días después de la infección. Si no estaban infectados, pierden peso rápidamente, la línea negra, y al 4.º día la supervivencia es 0. Se han muerto todos los ratoncitos. Pero si los habíamos inmunizado, no pierden peso y los ratones sobreviven el 100%. Es decir, están protegidos porque los hemos vacunado hábilmente. Pues bien, la segunda propiedad de nuestra vacuna, después que habíamos visto la protección,
es que en otro coronavirus, el del Oriente Medio, si le quitamos el gen, vimos que el virus se perdía cuando lo pasábamos en cultivos de células. Un día después, 2 días después, 3 días después, el título del virus desaparecía. Si utilizamos el virus silvestre, no, el virulento, lo pasábamos y no bajaba el título. Sin embargo, se continuaba replicando tanto el genoma, que es lo que mide esta columna roja, como los mensajeros del virus que codifican las proteínas del mismo. Entonces dijimos, bueno, pues también lo podemos utilizar como vacuna. Igual como en el caso anterior, este virus que no se podía propagar, esto que acabo de decir es muy importante, si inmunizábamos ratoncitos con ese virus y luego hacíamos el desafío a ver si los podíamos infectar, aquellos ratoncitos inmunizados, si estaban vacunados, la línea en rojo, no perdían peso y además sobrevivía línea roja el 100%. Y esto lo habíamos conseguido con una vacuna que tenía 2 propiedades. Una, que se basaba en un virus que no producía patología, estaba atenuado, y también en una cosa que ya no la podemos llamar virus porque no se puede propagar, con lo cual es una vacuna segura que no puede revertir al virus virulento, y combina estas 2 propiedades que son muy, muy importantes. Me van a permitir que, porque veo que el tiempo se está prolongando rápidamente, quisiera tal vez simplificar un poco la presentación eliminando alguna diapositiva. Pero no esta, que es muy importante, que les muestro ahora. Fíjense, a la izquierda les muestro una micrografía electrónica de una célula. Esto que vemos aquí es una parte del citoplasma de esta célula por microscopía electrónica que ha sido infectada por el virus silvestre, el virulento. Entonces los virus, que son estas esferas que ven aquí, se reproducen en grandes cantidades dentro de vesículas. Pero miren ahora a la derecha. La derecha es el citoplasma de una célula que hemos infectado con un virus al cual hemos quitado el gen de la envuelta. Como verán, también se forman viriones, pero estos viriones no están terminados, no están maduros, no son infectivos, no pueden salir de la célula. Y nosotros lo que estamos haciendo es basar la vacuna precisamente en estas partículas que les llamamos en inglés virus-like particles, partículas análogas a virus, porque tienen la misma morfología que el virus silvestre. Sin embargo, este de la izquierda es el virus salvaje, el que sí que se puede propagar, y este de la derecha no se puede propagar. Sin embargo, podemos vacunar con él e inducir protección. Y simplificando, hemos hecho otra serie de construcciones en las que hemos seleccionado no un gen, sino hasta 5, y hemos atenuado el virus con mayor seguridad. Ya no es un virus, no se puede propagar. Cuando miramos si crece o no, son estas barritas calabaza. El virus ya no se puede crecer y sin embargo es un virus atenuado. Un virus le llamamos correctamente un replicón RNA. Cuando se lo damos a los ratoncitos mantienen su peso y el 100% sobreviven. Por tanto, es un agente biológico atenuado, y si inmunizamos con este agente, cuando hacemos un desafío con el virus virulento, los ratoncitos no pierden peso porque están protegidos y sobreviven el 100%. No hay patogenicidad. Esto es lo que llamamos una vacuna. Y lo que tenemos es 2 sistemas para administrar esta vacuna. Uno es lo que llamamos un sistema químicamente sintetizado, basado en un RNA derivado del genoma del virus. Estos RNA son
ácidos ribonucleicos son muy sensibles en el medio exterior, por eso los protegemos con unos polímeros catiónicos que los envuelven y forman unas nanopartículas que las administramos en la nariz. Cuando se inspira, van al pulmón y nos inducen la inmunidad. El otro estilo es coger estas partículas que les he dicho antes, partículas análogas a virus, virus-like particles, que crecemos en células, no se pueden propagar, como les dije antes, pero para poderlas crecer en la fábrica de vacunas, estas células las complementamos con alguna proteína viral y de esa manera sí podemos crecer el virus hasta en fermentadores de 8.000 litros que nos permiten hacer gran cantidad de vacunas. Y para acabar, decirles que todo este trabajo lo ha hecho los colaboradores nuestros del laboratorio que se indican aquí. Es un laboratorio formado por 14 investigadores, 8 de ellos son doctores, 3 tienen experiencia de más de 25 años, otros entre 10 y 15 y otros de casi 6 años todos. Prácticamente podríamos decir que todos son doctores o lo serán en el plazo de 1 año, 2 o 3. Y dar las gracias a nuestro gobierno de España, que a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades nos ha financiado, a la Unión Europea, que también nos ha financiado la investigación con proyectos que hemos ganado de una forma competitiva, o a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que también en competición libre hemos conseguido proyectos que nos han permitido desarrollar el trabajo que les he contado. Y ahora con mucho gusto contestaría a preguntas si están interesados en ello. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Enjuanes. Ha sido fascinante su exposición y la verdad es que antes de pasarle la palabra a Meriem Bennis, yo no me resisto a hacerle la primera pregunta que me imagino que estará entre las que ella también ha seleccionado, y es que hablamos de tiempo. No sé si se me ha escapado, pero usted quizá no ha dado de tiempo a la hora de referirse a esa vacuna. ¿Podría referirse a ello? Sí, por supuesto. Voy a hacerle un poquito de resumen, pero muy rápido, globalmente. Nuestra vacuna, muy sencillo. La vamos a experimentar en animales en unas semanas, en ratones humanizados, luego a primeros de año en monos macacos, si todo ha ido bien, y en el resto del año que viene, nos llevará todo el año que viene para hacer las comprobaciones pertinentes en personas humanas, lo que se conocen los ensayos clínicos en fase 1, 2 y 3. Es decir, nuestra vacuna es verdaderamente novedosa. Sabemos por la experiencia que tenemos que va a ser muy potente y que va a inducir una inmunidad de larga duración. Esto no lo hacen las vacunas que van más adelantadas, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que por ser una vacuna nueva tenemos que estar sujetos a muchos más controles para comprobar la seguridad de la misma, que esperamos que sea segura, pero esto todavía lo tenemos que demostrar. Ahora bien, ¿cómo compara nuestra vacuna con las otras que hay en el mundo? Como sabrán, se están desarrollando más de 170 vacunas en todo el mundo. De ellas, solamente entre 7 y 10 se están ensayando ya en humanos para ver su seguridad y su eficacia. ¿Cuándo van a estar listas estas vacunas? Pues bueno, algunas de ellas, incluidas una de otro laboratorio de mi departamento, del Centro Nacional de Biotecnología, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde trabajamos, estarán listas los primeros prototipos a finales de este año, pero no se habrán completado con el cuidado suficiente, en mi opinión personal, todas las pruebas de seguridad que requerirían, en mi opinión, siempre al menos 6 meses. Por tanto, yo considero que otras vacunas, para ser aplicadas con gran seguridad a las personas, no estarán listas hasta el segundo trimestre del año que viene.
Esta no es solo mi opinión, es la opinión de la mayor parte de los científicos que llevamos muchos años trabajando en el desarrollo de vacunas y sobre todo trabajando en el desarrollo de vacunas para coronavirus. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Por cierto, ha hablado usted de inmunidad de larga duración para la vacuna que está usted desarrollando en su equipo y sería también 100% eficaz o eso todavía es muy pronto para poder asegurarlo. Bueno, las vacunas que nosotros ya hemos hecho anteriormente y en la que basamos mucho de lo que hablamos, de lo que pregonamos, la vacuna, por ejemplo, contra el MERS, coronavirus del MERS de Oriente Medio, que ya completamos en su versión más moderna, la segura basada en un replicón RNA, esta vacuna inducía lo que se denomina una inmunidad esterilizante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo que no inducen las vacunas que se han desarrollado ahora, estas 7 que van más adelantadas. Estas 7 vacunas que van más adelantadas, que ya se están probando en personas, es verdad que son muy útiles, porque son las primeras que pueden salir, son muy económicas, pero no nos protegen completamente frente a la infección por un virus que está circulando en el medio ambiente. Pero sí tienen la gran propiedad que nos atenúan la infección lo suficiente para que no nos cause ningún daño grave. En la inmensa mayoría de los casos no necesitemos hospitalización y ciertamente nos previenen la muerte. O sea, son muy útiles. Estas son las vacunas que en este momento apoya mucho la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque son económicas para producir, se producen más rápidamente y, bueno, tienen unas ventajas muy importantes. Todos nos conformaríamos ahora con ser vacunados con una vacuna que, aunque no nos libre de ser infectados, sí que nos reduzca los síntomas a un mínimo, menos que una gripe muy atenuada, porque sabiendo que estábamos protegidos frente a la enfermedad grave, a la hospitalización y la muerte. Sin embargo, la vacuna que nosotros diseñamos contra el virus MERS de Oriente Medio, esta induce lo que se denomina inmunidad esterilizante. Quiere decir que la inmunidad que induce es tan fuerte que cuando un virus invasor entraba en los ratoncitos que habíamos inmunizado, no tenía la oportunidad de amplificarse, de crecer, crecía cero, porque el sistema, el ratoncito estaba tan bien inmunizado que las defensas desde el minuto cero destruían al virus invasor y no le permitían crecer. De todas las vacunas que conozco que están ahora siendo anunciadas por multinacionales muy poderosas, solo hay una que también tiene esta propiedad de ser esterilizante. Una vacuna que está producida por una compañía norteamericana. Entonces veremos a ver lo que ocurre con ella, pero ojalá que triunfe, porque esta propiedad, las otras, tal como se han anunciado, no la tienen. Muchísimas gracias, doctor. Meriam Mennis, ¿le puedes trasladar al doctor algunas de las preguntas que nos han hecho las personas que lo estaban viendo? Sí. Hola. La primera pregunta, me gustaría saber por qué ha cambiado a lo largo de estos meses la recomendación de la cuarentena desde 14 días en un principio a 10 días más adelante y a 7 días en los últimos días. ¿Y qué tiempo de cuarentena recomienda usted? Bueno, es una magnífica pregunta, como las dos anteriores. Estas cosas siempre obedecen a unos resultados estadísticos. Resultados que se ha visto estadísticamente, por tanto, que no son siempre ciertos, pero que son ciertos en la mayor parte de los casos, y es que cuando a una persona que va a un hospital porque tiene síntomas y la analizan, le aplican la técnica de la PCR y ven que es positiva, en ese momento está produciendo el virus. Y por término medio, ese virus se elimina
a los 2 o 3 días, pero hay personas en que persiste 8 y hay otras personas en las que persiste 14 días. Y le podría decir más, hay personas en las que persiste 2 meses. En mi entorno, yo conozco grandes يصابون ويبقى فيهم الفيروس لمدة شهرين. أنا أعرف أزواجا أصيبوا بالفيروس وبقي الفيروس في جسمهم ناشطا لمدة شهرين. إذا يجب على السلطات Eso es peligrosísimo y eso es lo que pasó en la primera onda. Y ellos tratan de afinar, en mi opinión, sacar el mayor partido de los hospitales. Y entonces declaran que lo más probable es que 7 días después de que te declarasen negativo, que te hubiera desaparecido el virus, ya no estás liberando virus. Por tanto, ya no eres un peligro. Por tanto, ya te pueden mandar a casa. Y eso pues está bien porque el fin que persigue es poder entrar a más gente en el hospital que está más grave que tú. Pero como ve, esto está basado en una estadística. El resumen es que cuando una persona fue positiva, a los 3 días normalmente ya no libera virus. Eso pasa con la mayoría de la gente. Y a los 7 es muy altamente probable que ya no libere virus. Por eso han acortado los tiempos, para sacar el máximo rendimiento de los hospitales. Ahora, si usted pregunta, ¿me podrán firmar por escrito que yo ya después de 7 días no voy a soltar virus? Pues mire, no, porque no todas las personas somos iguales. Cada uno reaccionamos de una forma distinta. Lo que se trata de hacer es sacar el máximo provecho de los hospitales para atender a la gente que los necesitan con mayor urgencia. Esa es mi opinión personal, pero vamos, sé que los datos científicos lo corroboran. Es muy raro que una persona después de 7 días todavía continúe infectando, incluso después de 4 o 5. Antes dábamos un margen muy seguro, 14 días, pero ahora, como le hemos visto las orejas al lobo, hemos reducido ese periodo de tiempo. Muy bien. ¿Más preguntas, Miriam? Sí. ¿La vacuna contra la gripe estacional puede ser una barrera para el COVID-19? Magnífica pregunta también, muy importante, porque está afectando a mucha gente. Han habido bulos que han repartido por el mundo la información de que la vacuna contra la gripe podría ser peor si luego uno se infectaba con el nuevo virus. Yo le puedo decir que he revisado varias publicaciones científicas de países muy adelantados, europeos y de Estados Unidos, y se ha confirmado, utilizando razonamientos que analizan distintos aspectos, que desde cualquier punto de vista es positivo para vacunarse contra el virus de la gripe y cuanto más pronto, mejor. Por 2 razones. Una, para eliminar pacientes del virus de la gripe y dejar los hospitales libres para este maldito coronavirus, ¿verdad? Y otra, porque no hay ninguna interferencia. Ninguna. Esto lo han demostrado varias publicaciones de hospitales, por ejemplo, muy renombrados de Estados Unidos, situados en Harvard y en California, en sitios muy avanzados. Por tanto, ninguna persona debe de tener miedo, sino todo lo contrario, de vacunarse contra la gripe. Eso tendrá 2 cosas positivas. La primera es que eliminará infectados con el virus de la gripe, dejando sitio en los hospitales para otros pacientes que tengan otras patologías graves, y luego que no hay ninguna contraindicación en absoluto que se sepa hasta hoy, según se ha visto en distintas publicaciones. ¿Más preguntas, Miriam?
usted del uso de la hidroxicloroquina y Sí, el está bien. protocolo sanitario recomendado por el doctor Didier Raoult? Bueno, esto al principio de la pandemia, pues la verdad es que no teníamos un conocimiento claro de la utilidad de la hidroxicloroquina. Lamentablemente, alguna persona que tristemente estaba muy desinformada a voluntad propia, como el presidente de Estados Unidos, recomendó que se utilizara. Sin embargo, se ha demostrado en ensayos clínicos en todos los países europeos y en Estados Unidos que la hidroxicloroquina no solo no ayuda, sino que perjudica a la evolución هذه المادة de la لا enfermedad. تساعد بل تؤثر على تطور المرض. Invitase a su propio pueblo و- y él dice que se lo estaba aplicando. ورغم أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قال أن Error lamentable que nunca se tendría que haber divulgado. En España, en el momento en que todavía no se sabía, se financió la investigación con muchos fármacos, incluyendo la hidroxicloroquina. Pero, en cuanto los resultados de los hospitales españoles identificaron que la hidroxicloroquina no solo no ayudaba, sino que era tóxica, inmediatamente se paralizaron todos los ensayos y se retiró del mercado, y desde luego el gobierno español declaró inmediatamente que era totalmente desaconsejable su uso en pacientes con esta enfermedad. Es una droga que es muy útil en África porque viene muy bien contra algunos parásitos, pero eso no quiere decir que funcione de una forma eficaz contra este coronavirus humano. Muy bien, pues yo creo que, Meriem, un par de últimas preguntas para terminar. Vale, muy bien. ¿Puede el virus dejar secuelas en personas asintomáticas? Bueno, me temo que sí, y me temo que no solo secuelas asintomáticas, sino que secuelas sintomáticas. Esto es mejor reconocerlo desde ya. Esto es lo mismo que el virus ébola. El virus ébola, hubo muchas personas que fallecieron, como todos sabemos, pero también hubieron muchas personas que se salvaron, una mayoría. Sin embargo, luego dejó secuelas de distinta naturaleza. Pues bien, con el SARS-CoV-2 hay mucha gente que se cura, hay mucha gente, para empezar, asintomática, que no tiene problemas y que nunca los tendrá. Hay otro porcentaje pequeño de gente que se cura y que tiene alguna secuela que con el tiempo se le irá. Por ejemplo, la pérdida del sentido del olfato y del gusto, luego lentamente se te va desapareciendo y al final te recuperas totalmente. Pero también hay que decir que una bajita proporción de las personas, sobre todo aquellas que se infectaron de una forma muy grave, que pueden sufrir secuelas que son muy variadas. En unos casos la secuela le puede afectar un poco a la coagulación de la sangre, en otros casos puede afectar al sistema nervioso. Hay distintos tipos de secuelas que ahora pues los médicos están entendiendo y también están estudiando el tratamiento para minimizar las consecuencias de las mismas. La última pregunta, Meriem. Como científico, ¿cree que el mundo post-COVID sería el mismo que antes en términos de comportamiento y conciencia? Pues no va a ser el mismo de antes, casi con toda seguridad. Porque este virus no es un experto en diseminación y en patología, sino que en ambos aspectos lamentablemente es un súper experto. Es verdad que yo, que llevo 35 años trabajando con coronavirus, sé que no solo los coronavirus, sino muchos otros virus, es frecuente que cuando irrumpen inducen unas patologías terribles.
pero se diseminan lentamente. Sin embargo, van mutando y aprenden a diseminarse con una eficacia terrible, como está haciendo este coronavirus 2, que ya ha dado varios saltos mejorando su eficacia en la diseminación. Pero es igualmente verdadero que con frecuencia, no solo los coronavirus, sino otros virus, al mismo tiempo que aprenden a diseminarse, por las mutaciones también se les incorporan mutaciones que los atenúan. Yo estaba esperanzado con que este virus con el tiempo se diseminaría muy bien, pero se diseminarían efectivamente aquellos mutantes de virus atenuadas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Cito una, pero tengo varias. Es que si un virus te mata o te da una infección grave, te meten en el hospital y te quitan de la circulación. Ya no te diseminas. Sin embargo, en el lado opuesto, si un virus te infecta sintomáticamente o con unos síntomas muy suaves, pues sigues circulando por la calle y lo sigues distribuyendo y amplificando. Por tanto, lo que los científicos esperamos es que las variantes atenuadas se vayan imponiendo. Y hay otros argumentos, pero no me quiero extender, que hacen predecir que los virus atenuados se diseminan con mucha habilidad, pero con el tiempo se atenúan. Yo aún tengo la esperanza de que eso sea así, pero lamentablemente he contactado con especialistas españoles de centros de mucho prestigio. Ellos están en primera línea, conocen la evolución de los pacientes y no me han podido dar todavía la buena noticia de que el virus se haya atenuado. Es verdad que en la mayor parte de los casos que se diagnostican, más del 60% corresponden a pacientes asintomáticos, casi el 60%. Antes, al principio, era el 14%. Es decir, que uno podría pensar, bueno, pues ahora la mayor parte de la gente que se infecta, el virus que tiene es atenuado. Bueno, pues todavía no podemos decir eso, porque ahora se hacen muchos más análisis, se analiza mucho más a la gente joven, que resiste mucho más la infección, y esto nos puede confundir. Hemos de esperar todavía a que los expertos, si hay suerte, nos anuncien esta noticia de que el virus, si no completamente, se haya atenuado. Pero por eso creo que el virus va a persistir y nos va a cambiar el modo de vida. Antes nadie llevaba caretas por la calle y ahora es lo que se exige y lo que se recomienda, y creo que ya nos hemos acostumbrado todos. Incluso hay muchas modas y modelos de caretas y creo que hay mucha gente que va a hacer mucho dinero con las caretas porque las vamos a tener que llevar durante una larga temporada. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por esta clase magistral que además nos ha ofrecido un panorama general de algo que va más allá de las noticias parciales que vamos recibiendo día a día y que nos producen, yo creo que a todos, bueno, una cierta sensación de desorientación y de no saber cuánto tiempo ni por dónde irán las cosas. Me quedo además, personalmente me quedo además con su vacuna, con esa vacuna de inmunidad de larga duración que sinceramente creo que ha debido de llenar de esperanza este salón vacío, este salón de actos vacío desde hace 8 meses. Muchísimas gracias por su trabajo y muchísimas gracias por sus palabras. El próximo día 27 de octubre tendremos la segunda charla sobre este ciclo en torno en tiempos de COVID-19, medicina, economía y cultura. En este caso le tocará a la economía. Y para ello tendremos a Miguel Sebastián, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y exministro de Industria, que empezó a trabajar sobre las relaciones entre economía y coronavirus o COVID-19 desde muy pronto, y él nos hablará de las consecuencias económicas de la COVID-19. Hasta entonces, hasta ese 27 de octubre, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales y sobre todo, y una vez más, muchísimas gracias a usted, doctor. Hasta siempre. Gracias a ustedes por su interés y desde luego al Instituto Cervantes
que hace una labor absolutamente impresionante en todos los países del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.